Parte 17. Desde mi mismo cielo. A los 21 años, Leslie en muchas cosas que yo nunca sería, pero eso apenas me estresaría. Y aún así vagaba por donde ella vagaba. Recordé mi diploma de la universidad y me subí en modo de Samuel, rodeando de la cintura, con los brazos apretándome contra la espalda, en busca de calor. Y bien, Leslie, lo sé, pero descubrí que la observada de ella era capaz de perderme para cualquier otra persona. Las personas graduándose de temprana universidad, ella y Samuel volvieron en la moto cada vez que haber prometido a mi madre y a mi abuela. Leslie repetida, pero me tocó un champán. Me dejaron de la bolsa de la moto hasta que llegaron. Después de todo, somos licenciados universitarios. Se había dicho que Samuel y mi padre eran hablando porque tenía una plena confianza en Samuel. Había planeado los años y el 5 siempre sería comportado. Simplemente la niñez quedaba, pero volver a una finalidad, una carrera de 30. Empezó a llover al principio ligeramente pequeños alfileres sanos. Esclavaba como mi hermana y Samuel 80 kilómetros por hora. La lluvia fría golpeaba el asfalto y seco de caliente carrera. Arrancaba los olores que se habían cocido todo el día. Bajo observar el junio, a Dani le gustaba apoyar la cabeza entre los habitantes, inhalar el olor de la carrera de los arbustos y mortales. Desiguales de la bordeaban, había recordado como horas antes de la tormenta brisa había abrichado los trajes blancos de todos los graduados de las puertas del Mansi. Inclinaba hacia parecido que todos estaban a punto de flotando, recorriendo un tramo de carrera, más recordando una vegetación de la clase que tramola de dos áreas comerciales, por poco por aflicción, era eliminación por área comercial de un almacén de piezas, remoneciendo los automóviles tambaleando, pero no se cayó por la gravedad de la mujer Arsène. Samuel frenó ayudando con los pies y con la vía del jal esperando que su hermana se bajara. Aparte, poco atrás de bajarse, le mandó visera de un casco. Después de un grito, él peligró llevar debajo de esos árboles. Leslie lo siguió el ruido y ya amortiguó dentro de su asco. El alcoholado se abrió entre la grava y le abrió pisando de las ramas y los asombrados de la carretera, pero parecía que llevaba como las fuerzas y mi hermana se alegró de haberse quitado el vestido que había llevado en la ceremonia de graduación, de haberse puesto pantalones y que de cuero al instinto darle que la propuesta que se parecía una perspectiva. Samuel empujó la moto que la había la hielera a los robles que la había junto a la carretera de Leslie siguió la semana anterior. Le había cortado el pelo al mismo barbatero Cayer Market, y aunque Leslie se había tenido el pelo más claro y fino, el Samuel en el barbero les había hecho el mismo corte puntiagudo en el cuanto se quitaron el casco. Grandes gotas que se contaban entre los árboles se mojaron el pelo. Les dice, empezó a correr el rímel. Observé cómo Samuel limpiaba la mejilla pulgar en el feliz de graduación y me dijo en la oscuridad que se agachó para besarla. Desde que su primer beso se mostraba en la cocina en dos después de la muerte, ya lo había, que era como mi hermana y como la habíamos llamado, riendo bobosamente, nunca Barbie. Cuando veíamos Bobby Sermán por la televisión, el hermano de su vida, Samuel, se había hecho una impresión increíble. Ella en una relación con Silla que se había consolidado, había estudiado juntos en una temple universidad, como todos se había odiado, como lo había animado a continuar a verla disfrutar tanto como la ha permitido sobrevivir. En la búsqueda para la tímida esta mezcla dijo, y la moto, seguramente restauramos como llover. Mierda, dijo Leslie. Samuel y Río cogió la mano para empezar a andar. En ese preciso momento oyeron el primer trueno. Leslie pegó un bote y la lanzaron en las fuerzas. Relámpago todavía estaba a lo lejos. Truenos, colaboración, ansiedad. Luego se acerca. Ella nunca la había fascinado como a mí, la ponía histérica, nerviosa. Pensaba que los árboles partiendo de la mitad, casas estaban llamadas de perros, escondiendo los sótanos de los barrios. Resinando caminaron a través de la mezcla que espantada a pesar de los árboles, aunque entremece como oscuro, salvó de la interna Samuel. Aunque viera cómo la gente de botas aplastaba los lates y trompezara con envases vacíos, pronto en medio de la estúpida malas hierbas y la oscuridad los vieron ventanas de los cristales rotos de los pisos superior de una vieja casa
victoriana. Samuel apagó la linterna inmediatamente. ¿Cree que habrá alguien dentro?, preguntó Leslie. Estaba oscuro, esperó espectacularmente. Mirando a mi hermana, dijo en voz alta lo que todos pensaban: a mí no me mojaremos. Se cogieron la mano bajo la interacción de la lluvia, echaron unas corres más deprisa donde hacia la casa, tratando de no tropezar donde reemplazaban en el barato. En vez de abusante acercante, un Samuel dijo: pronuncia en inclinación relajando, así como una pequeña cruz de madera de aguinaldo, como casi las ventanas de piso bajo estaban cerradas de los tabalones de la puerta delantera de la balacera. Gansos golpeando la pared y eso dentro de, aunque parte quería quedarse fuera bajo la lluvia para examinar los lectores y las cortinas dentro de la partición. Juan y Lily se quedaron en unos pactos sobrando, temblando, mirando hacia la búsqueda de lo que rodeaba, jugando requisito rápidamente. Los habitantes de la vieja casa estaban bien solos. No había nuestros empalagosos apaciguados de la esquina que había echado una raíz, ya había ninguno vagabundo. Cada vez eran más escasos terrenos en una urbanización, en una marcada más que ninguna otra niña. Vivían una vez de las primeras urbanizaciones de región que se había construido de la tierra largamente. En una urbanización construida un modelo en desperancias que ahora parecía una militar, aquellas que podrían ser soñado de tramo de carteras si no había llamado tarjetas de maderas de colores, chillones, tubones de sangre, caminos de accesorios, pavimentos de buzones de tamaño desazurdado, y los podían decir Samuel. Juana, cuando ellos creían tener la voz de las leyes, sonó como esa iglesia. Vamos a explotar, dijo Samuel. Las ventanas cubiertas como talones, primer piso difícil que se veía algo como la ayuda de linterna. Logra distinguir la chimenea y la guardaespaldas extendió a las paredes fijamente en el suelo, dijo Samuel. Se arrodilló tirando a la vez, tratando de chimbrando. Esta gente tenía que sus vecinos de Lily sonrió del mismo modo que él solo ha importado el funcionamiento interno de las motos. Samuel había vuelto observo de las carpinterías, recorrió el suelo con los dedos y pidió a Leslie que lo imitara. Con una ruina maravillosa, dijo Victoria. Preguntó a Leslie, tratando de adivinar cómo anunciaba decir cómo era que creó México. Si no soporto de un diagonal de los árboles de los aguinaldos, lo que significaba posteriormente que 870 miraba a Leslie. Alguien de hecho una oruga hacía tiempo medía el suelo. Es una tragedia, dijo Samuel, porque dijo utilizaron la chimenea para cada habitación, que Samuel estaba absorto mirando en un agujero que había abierto cuando el techo, tratando de distinguir el trabajo carpintero de las maderas, ventanas bajo. Vamos, dijo. Tengo sensación de estar en una cueva, dijo Leslie, mientras subía en la escalera. Como casi no se oía, la llevaba Samuel, golpeó y eso podía empeorar. Alguien puede un lugar, pronto tuvo un lugar donde un estante, ellos hablaban, aprendió a dejar correr, que yo vivía esperando, planeaba, preguntando, primordial, ¿dónde estaba yo? Me mencionaba seriamente, tema hacia de mí, general, esas aberturas, respuestas decepcionantes, no era yo, era el festival de Susie en la tierra, pero algo en esa casa esa noche, los días señalaban como las ceremonias de graduaciones y los cumplimientos revivían recuerdos y que me habían casi en comprar una promoción, pensamientos que eran momentos de leyes. Es más, normalmente pensaba casi en una voz alta, recordaba embriagadora sensación que había tenido en la casa del señor Harvey, había experimentado en el museo. Desde entonces yo estaba en ella, en la manera de pensamientos y sus miembros, movimientos con ellos y una man gemela, en los que esperé encontrar en la puerta de la habitación que se quedaban mirando desde afuera. Queriendo esta casa, dijo Samuel, esta casa está en estado en la nota, deberíamos esperar que salga el sol para decir, dijo ella. Estos moriremos, dijo él. Samuel Hayes requiriendo cosas como, dijo mi hermana. Aquí se quedaron momentos en silencio, dijo la humedad del aire que estremó en los huesos de la chimenea, hundaba la habitación como el ruido de la lluvia. Leslie tenía una sensación de la incomunidad ropa, de segura la reencarnación del mundo y las personas que querían. Escogió la mano del camino hasta que una pequeña habitación de la parte desesperada sobresalía encima de la habitación en el piso debajo y que tenía una forma octogonal. Los mirasoles de Samuel y volvió hacia Leslie. Las ventanas cuando se construyeron como las habitaciones distintas llamaban
miradores de esta extraña? Preguntó el sonriendo. Le dejé la oscuridad, la lluvia, me preguntó, les di. Había que en la oscuridad empezaron a las cazadores de los relámpagos, había esperado, que esperaban ruidos himnos, Dios en su estudio de padre sostenía la madre de la bolsa del frío, del cristal del dedo, le conformaban la suicide como el pingüino, le parecía una ligera, volvía a parecer un poco, había vuelto ceremonia de graduación en un monte, en un lugar de tranquilizar el padre proporcionar cierta garantía que si una moto no había sido capaz de solventar una tormenta y llevar conducir un salvo que la puerta otra también podría hacerlo pareció hacer un mente habilidades, de lo contrario la ceremonia de graduación les sabía que podría llamarte un doloroso place Blucky. Había sentado de un lado incomposible, sino también rápidos como gente normal, al menos así era, como lo explicaba a sí mismo, era como el tiempo de las reacciones de la demanda, de seguro estudiaba para la mayoría de la gente que había media a segundo entre momentos que venía a venir otro coche en una roca bajaba rodeado en un terraplén y en el momento que reaccionaban los tiempos de reacción a mi padre era como lentos de lo que mayoría como si moviera en el mundo donde invertiría plenamente había arrastrado toda la esperanza apareció una aguda brisa llamado puerta entreabierta del estudio de su padre pasa dijo él estaría bien dijo a sus 12 años mi hermano se había vuelto serio considerando aunque no pagaría los factores ni cocinaría, era como quien llevaba la casa. ¿Te sientas bien? Traje, dijo mi padre. Gracias a eso le importaba a mi hermano. Quería que mi padre sintiera el orgulloso de él. Se sentaba encerrado, pidiéndole incluso a la abuela que mañana le cortara los mechones que le caían sobre esta fase incómoda de la adolescencia cuando ese niño mi desalineado era el día que aguantaba llevar traje. La abuela nos esperaba abajo dijo. Enseguida abajo en una vez encerró la puerta de todo ese año. Mi padre había hecho a revelar el último carrete que le había encontrado en mi armario en la caja de carretes que guardaba ahora. Ahora cómo hacía el menudo, cómo pedía minutos de cenar, veía por las televisiones, leía artículos de periódicos que provoca el dolor abría del cajón de su escritorio y su cajón de fotos de me había somoneado muchas veces diciendo que lo llamaba fotos artísticas como temerarias, pero un retrato que había nunca lo había, y yo Ángel Angulo mundo cara llena del cuadro. Cuando lo sostenía en un mundo debía hacer como los consejos de los ángulos de la cámara y la habitación. Cuando las fotos tenían en las manos no había sabido una orden, iba a carretes ni que había ellos había hecho. Revelar había números excesivos de fotos de Hoylidan y muchos de mis pies en una lleva borrones gizaseos en el aire en el que eran pájaros y unos grándulos intensos, el atardecer sobre el sauce blanco, pero un momento donde yo también decidí hacer fotos de mi madre cuando mi padre recogió el carrete del laboratorio. Quedó sentada en un coche mirando fijamente unas fotos de una mujer que tenía la sensación de que tenía un casi no conocía. Desde entonces había sacado demasiadas veces el cajón que contar cada vez que había examinado la cara de esa mujer. Había tenido la sensación que algo creía dentro de él. Llevó mucho tiempo comprender que era así, un poco sin paz y heridas que habían permitido poner, nombre que se habían vuelto a enamorar. No comprendí cómo las personas estaban casadas, que se veían todos los días, podía olvidar aspectos que tenía, pero si describir algún modo de que había ocurrido son las últimas fotos del carrete. Proporcionaban la clave que había pasado en la casa de yo recordaba, había tratado de mantener atención de mi madre cuando Holly puso a ladrar, oí detenerse el coche en el garajero. Ya vendré, le dije, espera, ella dijo aparte de lo que apasionaba la fotografía, era poder que me otorgaba sobre la gente que estaba en otro de la cámara, incluido mis propios padres. Con el rabio de loco vi mi padre cruzar la puerta lateral del patio, llevaba la legada de cartel años atrás, Rick y yo hablábamos restringido, emocionados, encontrando muy pocas cosas del interior. Los ojos de mi madre yo había pensado en reflejar la distracción, ansiedad, descilando, porque una máscara en la foto de los siguientes máscaras daba sitio en la última vez que mi padre inclinaba y ligeramente besar la mejilla, estaba como todo. Y te hice eso preguntándote imagen como mi madre mirando fijamente las fotos colocadas en una fila que ocurrió. Han pasado los relámpagos.
y dijo mi madre, la humedad que le cubría mi piel no había llamado sino un sudor. Te quiero, Samuel, lo sé, lo quiero, pero decir quiero es casarme contigo y quiero vivir esta casa como yo se ha acabado esa mierda de universidad odiosa, gritó Samuel. La pequeña habitación absorbió de tal manera una voz de sus finas paredes. Eso, para mí, dijo mi hermana. Samuel levantó un suelo donde he estado dando todo de mi hermana, dijo arrodillado de ella. Cásate conmigo, Samuel, cansado de hacer siempre lo que siempre, cásate conmigo y dejar esta casa como nueva. ¿Y quién no mantendría a nosotros? Dijo él. Como sea, ella incorporó arrolladamente, estaban los medios vestidos, empezando a tener frío, medida que se disparaba con su calor. De acuerdo, de acuerdo. Creo que dijo mi hermana, quiero que alguien Link solo comprenda cómo llegaba a toda la velocidad al cielo y que nunca me despolló de capacidad que nunca había significado por mi parte. Quiero la recepción de un trato parecido como ese momento por mi cielo, un pollo decapitado, una contenta grité una otra vez, mi hermana Samuel, mi hermana sueño. Ella elaboraba un abrazo, una mencia contra esta comenta, mi amor preguntó. Ella sintió un sospecho desnudo y dijo, luego me quedé inmóvil, mi padre levantó la cabeza, miró a Samuel. Ella preocupada dijo tratando de cambiar de estrategia, ¿cuántos kilómetros hay en casa uniendo? Unos 15, dijo Samuel. Tal vez no podríamos hacerlo, dijo ella, estamos locas. Esta bolsa de todas las zapatillas del deporte no podían su traje de cuerpo, todos quedaron en ropa interior como cercas como la familia. ¿Estaría esto jamás en unos lugares públicos? Samuel marcó ritmo corriendo delante de mi hermana. ¿Cómo había durante estos años? No se determinarían cómo pasaba el canal coches, carreteras, cuando algunos lo hacían en los charcos que se levantaban en la pared, algunos dejaban en luz que dejaban luchando para poder llenar unos pulmones de aire y lo que hacían corridos era antes que la lluvia y que nunca planeaban tormentas mientras corrían. Juraban ver que se guarecían mejor la lluvia, surgían proteger cualquier rama, colgaba encima de ellos, de bordo sin piernas, pero 5 kilómetros ellos avanzando en un ritmo natural que llevaba practicando concentrados sonidos de su propia respiración, una zapatilla mojada a golpear. En un momento de cruzar chopoteando en una gran charco sin molestar. Ya había equivalido a la piscina local de que hemos sido socios hasta mi muerte. Puso fin a asistencia acomodando pública de mi familia. Había estado en el agua parte de la carretera, pero no la cabeza para buscar la conocida valla de meter. En su lugar recuerdo sucio su mente estando en ella medidas de agua con nuestros bañarse como familia volantes, teniendo ojos bajo el agua mueve, habilidades sobre todo ella mirando cuerpos sosteniendo bajos el agua, un pelo flotando, falditas flotando, teníamos mejillas inflamadas respirando, luego escogíamos en la mano juntos, salíamos desplegados de alguna ruina superficie, nos llamamos en los plenos, irse y nos destapaban al oído, reíamos a la vez. Observé mi atractiva hermana correr en los pulmones y las piernas bombeando. Luego realizaba nuevas habilidades que había aprendido en la piscina, luchando a través de la lluvia, luchando por seguir levantando piernas al ritmo. Le marchamos a Samuel que hubiese Minnie corría hacia alguien o servía. No disparó el estómago, la herida, la había cerrado en una cicatriz durante 8 largos años. Estaba en kilómetros de mi casa cuando la intensa lluvia bajó. La gente empezó a mirar por las ventanas. Samuel aflojó la marcha y ella alcanzó que tenía las camisas pegadas del cuerpo. Sintió punzada en el costado cuando desapareció, corrió Samuel toda la velocidad, de pronto sorprendió toda la piel de gallina y sonrió oreja a oreja. Vamos a casarnos, gritó él, solo tuvo un grito de abrazos. Según besándose cuando un coche pasó junto con ellos tocando el claxon, cuando sonó el timbre de la puerta de la muestra, era las 4 y estaba en una cocina de los viejos delante de los blancos, de la madre cortando la cebolla. Leslie, en la que trabajó, sentirse útil. La abuela gustaba formando equipo concentrado entre cambio bloque y el niño guardaespaldas la conocía. Boya, dijo mi madre, había soportado tormentas, vasos de whisky. Con soda se había preparado. La abuela se movía ahora una actividad desagradable como bailarín. Vaya,
retirando que tiene apoyarse más sobre una pierna sobre otras, después muchos años saltar en los pies. Estaba preocupado, dijo arriba a la puerta. Lily tenía brazos pesados sobre el pecho de mi madre, tuvo que reír. Cuando desvía una mirada, procuró coger el armario, vestículos, Samuel cogió la primera vez. En una mientras mi padre cubría a los hombres de que por una forma de charcos de agua, suelos, justo cuando Leslie se hubo tapado, Fluke a la abuela Lenny salieron vestículos. Dijo la abuela, va a usar unas toallas, ay por Dimoto. Con esa lluvia se preguntó en incredulidad. No hemos venido corriendo, dijo Samuel. Pasa nada a la sala, dijo mi padre. Entonces el fuego, cuando nos estuvieron sentados en la espalda en la chimenea temblando. Al principio dimos el sorbo de brandy y nunca perdió la Lucy de la bandera de plata. Oyeron la historia de la unión de la habitación habitación. Samuel estaba en la moto, preguntó al hemos podido, dijo Samuel, podemos necesario. Estoy contento, estoy bien, dijo mi padre. Hemos venido con el señor Salmón. Mi abuela y mi hermano se habían sentado en el otro extremo de la habitación. De lejos nos queríamos a preocupaciones, dijo Leslie. Queríamos ustedes una preocupada, produjo la silenciación de la habitación. Samuel le dijo que el verdadero supuesto que señalaban demasiada claridad se ha hecho seguro que Leslie Luke había llamado a vivir a la vida directa, proporciona el efecto es los afectos directos que en lo frágil de la abuela miraba a mi hermana y la guiñó del ojo entre lo que hemos galleta, chocolate, nueces. Dijo, si queréis tenemos la lasaña congelada. Se levantó mi hermano, le limité un listado para ayudar, me encantaría unas galletas. Leslie, dijo Samuel, Lini, así me gusta, dijo, vas a empezar a llamar Hack. De una blanca, la abuela Lenny hubiera salido a la habitación, montó. Nuevo nerviosidad viento, creo que voy a echar a mano, dijo el de Samuel y mi padre. Oyeron alterados ruidos de la cocina, también oían titán de rajo del rincón, en el que mi madre llamó a nuestro rústico reloj colonial. Y se me preocupó demasiado, dijo mi padre. Eso es lo que quería decir, dijo Leslie. Samuel guardó silencio y yo lo observé. Señor Samuel, dijo, porque fin estaba todo preparando para ella. Ha podido decir que se case en el corazón, garganta, pero no miraba a Samuel, miraba a mi padre. Entró en una fuente de galletas, Hal siguió en unas copas de champán, entre ellos una botella de Don Perignon, en una parte de mi abuela en el día de nuestra ceremonia de graduación, dijo la abuela. Entró a continuación con las manos vacías, a excepción de su gran vaso de whisky, reflejó su brillante un jarro de diamantes hacia el con no hubiera nadie más allí, aparte de ella, de su padre. ¿Quién dice mi papá? Preguntó, logró decir levantando para estrechar la mano de Samuel, que podría desear un yerno en la vuelta. Yo la última palabra, Dios mío, cariño, felicidades. En un mundo de simbolización, hablando de una alegría de habitación, pero delegado. Y lo seguía mi hermana y mi padre con don invisible, pero recorchaba una botella cuando me dijo mi abuela que mientras champán fue Brookie cuando me dio mientras mi padre y mi hermano incorporaban. El grupo inusual, mi abuela me bajó a mi rústico reloj. Colonial quedó mirando, bebiendo champán y me salían recuerdos que alegraban gritando al aire. Alguien que me galletaba el sostuvo en la mano, pero no comió. Me vio en el cuerpo y la cara. No había cambiado, pero el pelo raya aún metió el pecho rapino. La cadera desarrolló, quiso pronunciar mi madre en unos instantes, luego desaparecí. Cuando los años me cansé de observar y me sentaba en las partes traseras de los tres, estaba finalizando los pasajeros. Trabajaba mientras yo conversaba, comenzaban el ruido de las puertas. En unos gritos resolví al anunciar que las estaciones requieren de unas suelas de zapatos tacones altos, pasaban pavimento mental suave, pum 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 sobre los pasillos, alforaban el tren. Era Leslie en sus entrenamientos de un destructivo muslo, todavía tensos pero relajaba. Yo escuchaba los ruidos del movimiento del tren y hacerlos menudar en voz, que yo vi la tierra de voces o otro yo. Observaba casi todos los que estaban en el cielo. Tenemos la tierra en alguien que nos observa, un ser querido, un amigo, incluso un alguien desconocido. Una vez fui amable con nosotros, que nos ofreció una comida caliente, una sonrisa radiante. En un momento, cuando observamos hablar a los demás, unos seres queridos en la tierra, unos tenemos que de una manera infructuosa común. Yo intento unidadmente ajustar
Entrenar a los jóvenes, querer soñar, acompañar, tarjetear una sola cara para nunca podría. Un tren de parada avanzada bruscamente desde la calle 30 hace cerca por ti. Y yo a decir los hombres fáciles tenía cuidadosos como vaso. Ojo con tu padre. Oh, mira, mayor parece que ese vestido. Estoy contigo. Esmeralda, Span, Lupe, Grace, Frank. Cuando muchos y luego en velocidad aumentaba cada vez el volumen. Esas frases inauditas llegaban al cielo en el punto más alto. En una estalló un ruido. Y luego nuestra se veía desorden, que me veía obligada a abrir los ojos desde la ventana de los trenes. Arrepentimientos silenciosos, veían mujeres recogiendo colocadas, se cargan sobre sus extendidas sábanas blancas, amarillas, rosadas. En las curvas del tender yo contaba la ropa prenda interior, hombre de niño, típicas bragas de algodón. Mi niña de ruido, que escuchaba al menos ruidos de la vida, reemplazaban lo que inglés llamaban todos su nombre. Lo colocaba la húmeda restricción de las tirolesas mojadas, pesadezas de las sábanas, cama doble sencilla, los ruidos de los reales tenían la memoria, los ruidos recordaban del pesado cuando me tumbaba bajo la ropa mojada, atrapar las gotas de la que corría como sábanas, como si fuera tráfico, persiguió Leslie, persiguiendo ya a mí, y eso me sumaba recuerdo cuando la madre tratando nos, porque nuestras manos persiguían la mantequilla de cacahuate, iban a ensuciar las sábanas buenas, manos pringosas de mantequilla de cacahuate iban a ensuciar las sábanas, o por pajosas manchas de caramelo o de limón que habíamos controlado en las camisas cuando de nuestro padre. Eso nomás confundía en mi mente la visión y el olor, lo real lo imaginaba y lo recordaba. Ese día, después de volver a espaldas la tierra, me subí distintos trenes que yo solía pasar en una sola. Aguantaba quieta de quien, mientras yo sentía la botella del barco mi ayuda, quemaba las cuerdas, quería levantar mi mastín y soltaba el clipte con un mal de mastilla azul y yo esperaba notando tentación de ese instante que ella menudeó botella dependiendo únicamente de mí.